Septiembre, mes de la Biblia. Te damos la bienvenida a meditar un capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Tu hermano sacerdote comparte contigo esta reflexión. Comenzamos. Vívela, conócela, hazla parte de tu oración. Es la palabra de vida. Hola, ¿qué tal? Soy el Padre José Antonio y te voy a compartir la reflexión sobre el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En este capítulo largo e importante se abren las puertas del Evangelio hacia el exterior del mundo gentil. Lo podemos dividir en las siguientes partes. La primera, la visión de Cornelio. La segunda, la visión de Pedro, donde un mismo espíritu dirige secretamente las dos escenas. La tercera, el mensaje de Cornelio a Pedro. La cuarta parte, el viaje de Pedro a Cesarea. La quinta parte, el discurso de Pedro. Y la sexta y última de esta división, el bautismo de Cornelio y de toda su familia. La conversión del pagano Cornelio al cristianismo es uno de los puntos culminantes del libro de los Hechos de los Apóstoles. Manifiesta la dimensión universal del Evangelio y hace ver que la fuerza del Espíritu Santo no conoce límites ni barreras. Por ello, como en otras ocasiones, Lucas lo narra dos veces. En este capítulo, según el orden de los acontecimientos y con muchos detalles que subrayan y ayudan a entender los puntos fundamentales. Y en el siguiente, según la justificación de Pedro ante los hermanos de Jerusalén. Al comienzo se presenta a Cornelio como un hombre piadoso y temeroso de Dios. Esta expresión posee un valor preciso y se usaba para designar a las personas que adoraban al Dios de la Biblia, participaban en las plegarias de la sinagoga y practicaban los principales mandamientos de la ley judía, aún sin convertirse formalmente al judaísmo mediante la circuncisión. Aunque los dones de Dios son inmerecidos, el ángel indica al centurión que, por sus obras, ha merecido el favor de Dios. ¿Ves cómo comienza la obra del Evangelio entre los gentiles? Por un hombre piadoso cuyas obras le han hecho digno de tal favor, dirá San Juan Crisóstomo. Después, la atención se desplaza hacia Pedro, quien recibe dos mandatos del Espíritu Santo: comer de los animales que se le presentan en la visión y acompañar a los que han venido a buscarle. De los dos mandatos, contrarios a la práctica judía habitual de Pedro, él solo opone resistencia al primero. La reacción del apóstol ante la orden del Señor es la de un buen judío que ama y observa la ley divina, aprendida desde joven. Ha practicado siempre los preceptos relativos a los alimentos y respetado la diferencia mosaica entre lo puro y lo impuro. Sin embargo, Pedro es dócil a las indicaciones del Espíritu. Por eso, aunque la visión le tiene perplejo, no pone resistencia a la orden de ir con los que le buscan. La tradición cristiana ha resumido la actitud que debemos adoptar ante el Espíritu Santo en un solo concepto: docilidad. Ser sensibles a los que el Espíritu Divino promueve a nuestro alrededor y en nosotros mismos, a los carismas que distribuye y a los movimientos e insinuaciones que suscita, a los efectos y decisiones que hacen nacer en nuestro corazón. El Espíritu Santo realiza en el mundo la obra de Dios. Es, como dice el himno litúrgico, dador de las gracias, luz de los corazones, huésped del alma, descanso en el trabajo, consuelo en el llanto. Sin su ayuda, nada hay en el hombre que sea inocente y valioso, pues es Él quien lava lo manchado, quien cura lo enfermo, quien enciende lo que está frío, quien endereza lo extraviado, quien conduce a los hombres hacia el puerto de la salvación y del gozo eterno.
En casa de Cornelio, Pedro comprende con profundidad que ha sido Dios quien ha guiado todos sus pasos. Cuando oye la explicación del centurión, entiende el pleno significado de lo que había oído en la enseñanza de Jesús y se da cuenta de que en los planes salvadores de Dios, judíos y paganos son iguales. Este descubrimiento sencillo y capital ha requerido una especial intervención divina. Sin embargo, la acción del Espíritu Santo va más lejos que la de los hombres. A Cornelio el ángel solo le había dicho que mandara venir a Pedro y escuchara sus palabras. Y por eso Pedro, en un apretado discurso, síntesis de todo el Evangelio, predica la verdad de Cristo Jesús. En el discurso de Pentecostés, Pedro había presentado a Jesús ante un auditorio judío como Señor y Cristo. Ahora lo hace como juez de vivos y muertos, prerrogativa que en el Antiguo Testamento era exclusiva de Dios. En el ámbito humano, que podían entender fácilmente Cornelio y su casa, funcionarios del Imperio Romano, la suprema potestad de juzgar la tenía el César. Los apóstoles enseñan que el juicio último del hombre no pertenece a ninguna autoridad humana. Tras la predicación, la iniciativa es, de nuevo, del Espíritu Santo, quien con manifestaciones semejantes a las de Pentecostés se adelanta a la acción del apóstol. En vista de esto, Pedro manda bautizar a los primeros gentiles sin exigirles la circuncisión. Esa es la obra del Espíritu Santo, enviado por Cristo para defender y santificar a la Iglesia, como guía de las almas y timonel de la humanidad en tempestad, luz que guía a los errantes, árbitro que preside las luchas y coronación de los vencedores, dirá hermosamente ante esta reflexión San Cirilo de Jerusalén. Te invito a que sigas profundizando a lo largo de estos días en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y que esta particular lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles te siga guiando y siga formando en tu corazón un deseo vivo por amar a tu iglesia y por defenderla siempre ante los demás, de tal forma que Cristo se manifieste en tu vida y tú puedas ser también un evangelio vivo ante los demás. Que Dios te bendiga. Te invitamos mañana en punto de las 9 a sintonizarnos nuevamente y meditar la palabra de Dios. Septiembre, mes de la Biblia, aquí en Radio Familia.